se extrae el oro o otro metal? ¿Alguna idea? Por la minería, creo. En la minería. El oro de manera manual antes lo extraían en los ríos, pues, ¿no? En general. Y tenían que, como se dice, como con una zaranda, alzar mineral y eso lo iban separando y a mano lo iban escogiendo. Ya, pero ¿cuál es el problema de esos que buscan oro, lo saben? Se ve la pantalla ahí. Sí, un ratito, estoy buscando un material precisamente de mostrarle posiblemente alguno. Entonces, por eso es que sí, ese material, ¿ya? ¿Qué decías, Juan? Fue una pregunta, ¿puedes repetir lo que dijo al inicio? Que entré un poquito después. Ya, les decía al inicio, algunos de ustedes tienen una idea cómo se extrae el oro y algunos otros minerales que son de importancia. Me refiero a si alguno tenía alguna idea o algo a lo que dijo al comienzo de la clase. Claro, exactamente. Exactamente. Hay vetas de oro también, vetas bajo la tierra. La pantalla se ve negra ahí. Sí, es que estoy buscando un material que está relacionado a eso y no lo estoy pudiendo encontrar. Inge, Sí. yo he visto el tema de extracción de oro. Hoy en día se extrae con maquinaria, cosa que las máquinas van sacando la tierra, van subiendo una volqueta y la volqueta va y echa al separador de las rocas, cosa que las rocas grandes van separándose a otro lado y las rocas pequeñas van quedando en la zaranda. Ya. Las rocas pequeñas que van quedando en la zaranda, una vez ya culminado el llenado de la zaranda, también le llaman un lavador. Eso se saca unas bateas. En unas bateas se lleva a un lugar donde lo tienen como una gaveta, que ahí lo lavan y hacen la separación del mineral polvo con el oro. Pero hay un material que ocupan para unirlo al oro. Ese es muy contaminante, ese sería el problema que está sucediendo. No hay control. Bien. Ahora están viendo. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, precisamente la extracción, o por decir la flotación, es nada más que un proceso de separación, como ustedes mismos, algunos de ustedes definió, de materiales sólidos que están contenidos en otro material, que también es sólido. Lo que decía Villamil, por ejemplo, la extracción del oro es que el oro a veces está dentro de estructuras sólidas, de los cuales para extraerlo hay que agregar una sustancia que permita que ataque a las impurezas, podemos decir, y como el oro es resistente al ácido, entonces es una forma de poder recuperarlo, podemos decir, ¿no? Este proceso se denomina flotación porque hay una fase líquida que se forma también. Lo que les voy a mostrar es algo que en el 2010 ya estaba asesorando un estudiante de la UTEPSA
y ese joven entró a trabajar en una empresa minera. Bueno, ya comentándome en una de sus llegadas acá, me dijo, nunca había visto manejar tantos lingotes de oro. Y es una empresa que, bueno, no sé si seguirá, ya. Lo que me comentaba es que para sacar el oro de ese lugar llegaban 2 o 3 aviones. De los 3 aviones salían en el mismo tiempo. Y por estrategia, uno de ellos era el que llevaba una cantidad de oro, ¿no? O posiblemente uno llevaba todo o había una distribución. Entonces, fíjense de que este joven entraba ya, estaba 2 meses y aparecía una semana, ganaba muy bien. Acá, en las fotografías que me pasó, ya, como estoy dando la materia de seguridad noche, entonces empezamos a hablar sobre el manejo de sustancias peligrosas. Y entre esos usan bastante ácido, el ácido sulfúrico. Entonces, en esta fotografía se puede apreciar lo que acabo de mencionar. Ahora, bien, por ejemplo, bueno, aquí estaba relacionado los tipos de señaléticas que son, en caso del proceso de descarga del ácido sulfúrico, que creo que con el tiempo tuvieron que implementar una planta de ácido sulfúrico precisamente para los usos que se hace en esa empresa de extracción de oro. Acá fíjense, están con los equipos de protección adecuados. Decía muy bien, hoy en día, no sé si es Guillamil o Laime, ¿ya? De que hoy en día se hacen con maquinaria efectivamente. Entonces acá me imagino que son algunos equipos que tienen que ver con el proceso de extracción y el manejo de sustancias peligrosas que es el ácido. En esta fotografía me comentaban de que al inicio era un cerro grande, a medida que van haciendo extracción del oro, ya poco a poco esa serranía lógicamente se va perdiendo y acá ya es una planta que tiene que ver con las aguas residuales. Supuestamente son aguas muy contaminadas ya, y que una vez entró un animal de acá, salió pelado, lógico, tiene una alta concentración de ácido. Bueno, entonces ese era el inicio de hoy, y vamos a entrar a ver lo que sí es la materia. Bien. No sé qué pasa, ¿verdad? Bien, vamos a empezar a grabar de paso. Pero si alguien está grabando, mejor, ya, porque no grabé del inicio. ¿Sociólogos jóvenes? Hola. Ingeniero. Sí, Bueno, entonces, fíjense, iniciamos con la introducción de lo que es el concepto de flotación. Y como decíamos, ¿no? Es la separación de un material de importancia que está inserto en otro, ¿ya? Y en base a ello de que, lógicamente, se usa una sustancia que permita la separación de un y otro, o como alguien dijo, inicialmente puede darse un proceso de desintegración mecánica, es decir, reducción de tamaño. Y bueno, entonces ese proceso de reducción de tamaño va a permitir de que cuando las partículas son de menor diámetro, van a estar en mayor contacto y el proceso de extracción va a ser más fácil para la sustancia que se emplea. En este caso hablo
de un ácido, que es lo que más frecuentemente se utiliza. Entonces, es lógico de que, como dice acá, ya hay uno de ellos que rápidamente se va a disolver, es decir, va a formar parte de la solución acuosa. Si echamos, digamos, un kilo de un material, pero ahí adentro hay 200 gramos de oro. Entonces, se quema el material para extraer esos 200 gramos. Lo primero que vamos a hacer es un proceso de trituración. Posteriormente, eso va a facilitar ya a una cantidad menor de elementos del oro, poder extraer utilizando un ácido. Entonces, al usar el ácido, el material que no tiene resistencia se va a formar parte de la mezcla de solución o de suspensión que vamos a obtener con el ácido, ¿ya? Entonces, aquí tenemos de que se va a formar una fase líquida que contiene disueltas partículas del sólido que se absorben en ella. Consiguientemente, esa superficie que se va a formar en forma de espuma, podemos decir, es lo que se va a situar en la parte superior, de ahí el nombre de flota, ¿no? Y el proceso en sí es de, su nombre completo lo dice, flotación. Entonces, lógicamente que acá podemos ver, ustedes dijeron muy bien, son operaciones relacionadas a procesos de tratamiento de minerales, ¿ya? Como así también de algunos compuestos, como ustedes ven, ya, sulfuro de cobre, del plomo, del Venus, y otros minerales que son de importancia para ser empleados en el desarrollo de nuevos productos. Bien, entonces ahí tenemos algunas aplicaciones más, ¿ya? Por ejemplo, medio ambiente, separación sólido-líquido, líquido-líquido. Esto de acá se constituye en un proceso de absorción. ¿Qué significa ab? Ab significa la transferencia de un material, ¿ya?, de una fase a otra fase. Por ejemplo, acá dice separación sólido-líquido, o una separación de un compuesto que está en una fase líquida por medio de un absorbente que también es líquido, ¿ya? La separación sólido-líquido es la que está explicada en función a la extracción de minerales, ya empleando una sustancia líquida. Pero en el proceso líquido-líquido, este fenómeno de absorción se da en la industria petrolera, en la cual, por ejemplo, el gas, ya generalmente a veces tiene moléculas de agua, cuyos parámetros no tienen su cumplimiento con respecto a las exigencias del mercado del otro país. Entonces, para ello, el agua que está contenida en el gas se extrae, ¿cómo? Por medio de torres de absorción, la cual se utiliza etileno, monoetilenoglicol. Por ejemplo, aquí, ya la extracción por solvente, ya que se utiliza en las fábricas de aceite, ya es un proceso en el cual, por ejemplo, inicialmente se puede extraer de la soya el aceite que contiene las semillas a través de un proceso de extracción mecánica. En este caso, podemos hablar no de trituración, sino un efecto de compresión, podemos decir. ¿Ya? Entonces, al apretar
parte del contenido aceitoso que está en el grano se extrae, pero sin embargo aún todavía hay aceite en ese material. Y la otra forma es de que para extraer ese aceite que no se pudo extraer por extracción mecánica, pasa a un sistema de extracción por solvente. Generalmente es el hexano comercial que se emplea dentro de las industrias aceiteras, ¿ya? Bueno, como así también puede haber extracción de algunas grasas y colorantes. En el caso del glucú, por ejemplo, se puede extraer ese pigmento que tiene ya por medio de acción de un disolvente. Bueno, en el caso del tratamiento de afluentes, por ejemplo, ya, que prácticamente viene a ser lo que iniciamos inicialmente, la aplicación que tiene este proceso de flotación, ¿ya? Bueno, también dentro del punto de vista de los alimentos igual, ¿ya? En el caso de separación de proteínas, impurezas en la industria azucarera, si no me equivoco, el caso de flotación se observa cuando agregan cal en cierta parte del proceso de obtención de azúcar. Bueno, el trabajo que ustedes van a hacer, ya, como ustedes son 40, ya, entonces ver la forma de distribuir, algunos van a ver en forma rápida, que es una flotación natural, qué procesos hay, qué es una flotación asistida, ¿ya? Qué es una flotación inducida. En el caso de una flotación natural, ¿ya? La mayoría de estos procesos están relacionados a que tiene que haber una diferencia de densidad que sea apreciable entre los materiales que se deseen separar. Entonces, ese proceso se puede dar de forma natural si existe una diferencia adecuada que permita este fenómeno de separación. La flotación asistida implica uso de medios externos, de tal manera que se pueda promover esta separación. La flotación inducida, ¿ya? Básicamente está relacionada a utilizar en este caso otra sustancia que permita la separación de una fase hacia la otra fase. Bueno, esto está relacionado con lo que hablaba hace rato de los procesos de absorción. Lógicamente que acá su importancia tiene en que ustedes vayan viendo, ¿ya? De que esta operación unitaria depende del tipo de materiales que se usan, se tenga que diseñar o construir o seleccionar equipos que son diseñados por empresas que ya han desarrollado conocimiento en las mismas. El know-how, ¿ya? Prácticamente lo tienen las empresas. A veces solamente van a encontrar ustedes en bibliografía qué equipos hay en el mercado para lo que ustedes pretenden encontrar. Un ingeniero industrial o un ingeniero químico o uno de proceso, hasta incluso un ingeniero de alimentos, que llevan esta materia de operaciones y procesos, básicamente consiste en la habilidad que ustedes puedan desarrollar en su vida profesional de los conocimientos y qué es lo que pasa en una operación unitaria. Bueno, vamos a tener que cortar un ratito porque hay una persona que está afuera. Eso es lo más grave. Ahí es donde se me...
estrés. Ya. Entonces, les decía, ahí están los criterios. El día de mañana, ustedes cuando salgan, es lo que siempre les he dicho a los estudiantes que me dediqué a ser docente, que ya van del año 2000, ya estamos llegando a, estamos en 2020, son 20 años que llevo enseñando. Entonces les digo, siempre les he aconsejado a los estudiantes de que el día que ustedes salgan, puede ser de que 2 o 3 de ustedes tengan que ser evaluados, ¿ya? Y les pueden preguntar situaciones de todo tipo, de seguridad, de proceso, de operación, de administración y criterios, ¿no? De alguna operación unitaria. Entonces, si dicen, por ejemplo, como en el caso del examen que me costó NITS, no recuerdo muy bien a qué se refería, pero ¿cuáles son los parámetros? ¿Qué se requiere para que ustedes puedan seleccionar un equipo? Entonces, lo que ustedes deben decir, esta operación unitaria, por ejemplo, esta de rotación, requiere de que es un material que va a ser tratado en cantidades apreciables, ya tienen cantidad o masa. Requieren de que este proceso se efectúe en lo posible en 8, o puede ser 16 horas o 24 horas. Entonces ahí van a ver qué equipo se oferta en el mercado que tenga la capacidad para tratar una cantidad en un tiempo dado. Después, ¿qué es lo que ofrece? Por ejemplo, acá vemos de que en el caso de que este equipo, en primer lugar, requiere de que sea un recipiente que tenga estas dimensiones, cilíndrico, cerrado o abierto, que disponga de un sistema de agitación. El sistema de agitación implica que debe tener agitadores, dependiendo de qué se trata. Pueden ser agitadores tipo paleta, agitadores de hélice, agitadores tipo turbina. Y bueno, entonces eso va a implicar de que ustedes tengan que tomar decisiones respecto a lo que la empresa quiere y si realmente ese equipo que se oferta es el adecuado. Entonces, a eso nos referimos, ¿ya? De que desde el momento en que un estudiante se convierte en una persona que le dan cualquier programa matemático, lo resuelve en 2 patadas, pero cuando se le aplica qué criterios tiene, para qué sirve esa operación unitaria, puede marcar una diferencia grande entre uno y otro, ¿ya? Entonces, fíjense de que acá hay criterios de ingeniería que están relacionados a los equipos que deben tener, incluso que habla de un sistema de reducción de velocidad a través de una caja de engranajes y otros. Aquí habla de que habíamos visto de los procesos de recuperación de minerales. Bueno, aquí más que todo hace énfasis a los minerales sulfurados de cobre. ¿Qué tipo de materiales se puede usar? En este caso, como agentes que van a ayudar a ese proceso, en este caso, limpieza de aguas y otros, ¿no? Bien.
Aquí podemos ver lo que mencionaba, en que los equipos de flotación consisten en agregar una sustancia en los cuales algunos componentes de ese material sólido, algunos de ellos, esos compuestos se adhieren o son absorbidos en una fase líquida y se suspenden. Entonces, al suspenderse, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando la incorporación del material que no nos interesa, podemos decir impureza, y el material sólido, que es más pesado por diferencia de densidad, sedimenta en la parte inferior. De aquí entonces es de que, aquí hablábamos, por ejemplo, este es una flotación Denver, que está conformada por varias celdas, ¿ya? Es decir, de que cada una de estas celdas es alimentada de forma independiente. Lógicamente, para que se produzca un contacto entre la sustancia líquida que se va a agregar, se requiere un sistema de agitación. Entonces aquí podemos ver de que son sistemas que tienen un sistema de reducción de polea y al mismo tiempo deben tener motores, ¿ya? No se observa acá, pero deben tener motores que tienen una alta capacidad, porque la masa que van a mover es de alta densidad o de mucho peso. Entonces tiene que considerarse un diseño adecuado. Bien, vamos a hacer una introducción ya a los cálculos de flotación. He buscado en internet, casi no hay problemas que permitan ver su aplicación en estos cálculos de flotación. Generalmente están relacionadas a la estimación de los materiales que se efectúan el análisis en base a balanzas de materia. Bien, pero sin embargo, acá la bibliografía menciona lo siguiente. Algo que acababa de muchas veces, ya, se requieren hacer ensayos de lo que queremos separar, ya, en escala piloto. De ahí se puede extraer algunas ideas y si no hubiera equipo, ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, el objetivo es ver la forma de obtener condiciones operativas que permitan la aplicación de esta operación unitaria de flotación. Bien, les decía al inicio de que el oro de entrada, si está rodeada por, digamos, por caliza, digamos, ¿ya? El oro tiene mayor densidad que la caliza. Entonces ahí vemos de que esa diferencia de densidades va a tener una incidencia en el proceso de flotación, porque el oro, por ser pesado, tiene mayor densidad. Aquí usamos el concepto de sedimentación, va a fluir hacia la parte inferior. Y los materiales que tienen menor densidad, ya, y también depende de la compatibilidad que tienen estos compuestos de formar parte de la solución líquida, es decir, de absorberse. Bien, entonces acá se habla de lo que viene a ser la densidad de la pulpa. En realidad está referida a la relación de los materiales sólidos que están con los líquidos. ¿Ya? Entonces, siempre no va a ser un proceso de separación al 100%. ¿Ya? Vamos a hacer de que
se tenga una diferencia grande y que los compuestos que queremos extraer no sean afectados por el componente líquido que vamos a usar. Bien. Lógicamente que debe considerarse ya cuál es la composición de la alimentación y qué es lo que vamos a obtener como producto. Claro, ¿no? Bien, ¿qué tenemos por composición de la alimentación? Si yo encuentro una beta de oro, donde yo de 2 kilos de material extraigo 400 gramos de oro. Encuentro otra beta de oro, donde de 1 kilo de material yo extraigo 200 gramos de oro. Significa que la composición del primer material que mencioné, de 1 kilo hay 400, es variable en relación al otro. Bueno, y lógicamente también va a depender si yo quiero recuperar de ese kilo donde hay 400 gramos de oro, quiero extraer por lo menos el 90%. A que del material que yo tengo, en 1 kilo de material tengo 200 gramos, yo quiero extraer el 95%. Entonces va a depender, digamos, de la composición que tienen los materiales que vamos a extraer respecto a la composición que van a tener los productos que deseo obtener. Es decir, de que, por ejemplo, usar en forma adecuada los reactivos, considerando el caso de la fotografía que les mostré de esa planta de extracción de oro, no sé en qué parte porque nunca supe. Ahí, por ejemplo, se observa claramente la cantidad de ácidos que usaban en esa planta para la extracción de oro. Lógicamente que no es nomás decir ya echarle 1 litro de ácido, cuando posiblemente solamente requieran la mitad. Por otro lado, no es lo mismo si yo echo el ácido en 10 minutos tenga el oro, ¿no? Esto va a determinar el tiempo en que se van dando las reacciones, ¿ya? De tal manera de que también va a depender, no es lo mismo usar un ácido sulfúrico que tiene 20% de concentración respecto a un ácido sulfúrico de 30% de concentración, es decir, de que el de 30% lógicamente va posiblemente tener un efecto en el tiempo. Entonces hay consideraciones de este tipo, ¿no? Esos son los criterios que uno debe tener en la vida profesional, ¿no? Lógicamente que también depende del equipo. Muy fundamental. Comentaba Villamil de que los procesos antes lo hacían en forma manual. Sí, hay películas que se observan que en las riberas de un río hay gente que está buscando oro. Parece que usan un tamiz al inicio, van cerneando. Y puede ser de que acá el oro ya es una cantidad grande y si ya está disuelto es fácil, pero cuando está formando parte de una estructura sólida, como es la que hablamos de la extracción de los minerales, entonces es aquí donde se emplea este proceso de flotación. Bueno, lógicamente habíamos mencionado ya de la importancia que tiene el criterio de capacidad y la selección del equipo de flotación. Entonces fíjense de que esos criterios, yo por ejemplo no estoy leyendo ahí, sino de que es algo que ya en forma innata uno va estructurando su formación. ¿En qué consiste la operación?
¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puedo yo hacer? ¿Ya? Hay veces que vienen y me preguntan, ¿qué puedo hacer yo para que se haga un producto similar a esto, que es para uso de piscina? Entonces yo le pregunto, ¿qué es la composición? ¿En qué porcentaje están? Entonces, de esa forma es de que yo incluso les comento de que hoy en día hay gente que está haciendo plata. Y esa gente que hace plata son aquellos que se avivan en el aspecto de la oportunidad que tienen. Ahorita ya la lavandina X5 no hay, casi no hay. Y yo al tiro la reconozco. ¿Saben qué están haciendo jóvenes? Me imagino que todavía debe haber hipoclorito de calcio. Son tan vivos, incluso deben estar usando agua de pila en vez de usar agua blanca. Están disolviendo, filtrándola y llenando esos envases y la están vendiendo con el nombre de X6 y otro. De tal manera de que algunos venden la lavandina en 6 bolivianos de envase en litro. El otro día quería comprar X5 y pensé que era X5 y me muestra la X6 y la de litro en 15 pesos. O sea, fíjense de que he percibido eso en este tiempo, de que la gente está viendo la forma de enriquecerse haciendo cosas como esa, ¿no? Bien. Bueno, entonces, fíjense estos criterios. ¿Ya? No solamente se da para esta operación unitaria. ¿Ya? Ahora, vamos a explicar esto hoy día. Y mañana lo voy a explicar completamente. Porque es largo este problema. Quería hacer ahora una introducción de lo que es esta operación y dedicarme mañana 1 hora y cuarto explícitamente al cálculo. Vamos a interpretar el problema para que me facilite mañana ya entrar en forma directa al cálculo. Yo ya lo tengo resuelto. ¿Ya? Entonces, no es fácil, requiere mucho tiempo, les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, acá está resuelto de tal manera que este cálculo me permite hacer una simulación del balance. Hice el dibujo acá de lo que va pasando. Pero si yo ahorita empiezo a explicar, va a ser un desgaste en vano. Lo que voy a hacer en este momento es explicar en qué consiste este problema. ¿Ya? Y menciona de que se dispone galena, que es una mezcla de sulfuro y plomo, ya ese es el término químico, donde el 13% es galena. ¿Ya? Y un mineral contiene 13% de galena, por decir que es el sulfuro de plomo. ¿Qué significa el 87%? El 87% son otros minerales, donde se supone que sí se dice el problema. ¿Ya? La instalación a tratar es de 400 toneladas de mineral en 24 horas. O sea, está asumiendo una capacidad que va a tener la planta en el sentido de que la alimentación va a ser de 400 toneladas en 24 horas. 200 días en 24, en realidad esa es la capacidad horaria. Bien, entramos ya a la parte de resultado de este proceso. Se admite que el concentrado producido por una célula sencilla posee una pureza aceptable,
quiere decir de que el objetivo de haber usado ese equipo es adecuado para lo que ellos pretenden, pero que las colas de la misma han de ser tratadas de nuevo en células recuperadoras. ¿Esto qué significa? Si nos movamos acá, ya, a esta figura, empezamos a tratar acá, ya, tengo un producto recuperado muy adecuado, pero el remanente, ya, el remanente lo que tiene menos concentración en este caso de sulfuro de plomo, que es la galena, también está contenida en el material que no se recuperó. ¿Y qué es lo que voy a hacer de esta celda? Voy a ver la forma que pasa a esta otra, donde le voy a variar posiblemente la composición de la alimentación, de tal manera que pueda recuperar lo que acá no se extrae. A eso se refiere los productos de colon. ¿Ya? Ya. Y de los cuales el concentrado recuperado es devuelto a la célula devastadora, o sea, la primer tanque también. Los datos proporcionados en el laboratorio indican que si la relación de agua a sólido es de 1,5, es decir, de que yo agrego o necesito, por decirle, 100 kilos, la cantidad de líquido va a ser entonces 100 por 1.5, ese sería 600. A ver, 100 por 1.5, ¿cuánto es? 150, ¿no ves? Y se tiene un tiempo de contacto de 10 minutos al devastador. O sea, habíamos visto la importancia que tiene el tiempo, ¿ya? Y que para L sobre S igual a 3, es otra experiencia, ya que se utiliza más agua, es el tiempo de contacto es de 6 minutos en el recuperador. Entonces, en el segundo tanque, con máquinas tipo Denver de agitación mecánica, determinar las dimensiones del devastador y del recuperador. O sea, estamos hablando de 2 tanques y el rendimiento obtenido. ¿Listo? Bueno, jóvenes, vamos a quedar acá. Mañana entro a la resolución de este problema, de tal manera de que vayan hoy, formando grupo, les voy a enviar los temas para que el día de viernes ya puedan exponer y no se acumule, o no exponer, sino defender. Me van a enviar los trabajos de entrada, para no perjudicarlos mucho. Ya de 10 puntos, hagan un buen trabajo, les voy a poner 7 y 3 la defensa. Yo sé que esos 3 generalmente me los gano yo, pero por eso voy a establecer esa diferencia de 7 a 3, ¿ya? Porque a veces tú no lo sacudes sin querer, entonces hagamos eso, ¿listo? Bueno, jóvenes, prepárense, vamos a tomar la lista. Ojalá que se agrade. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo va a dar los temas para exponer? De aquí a una hora. Ahorita voy a descansar un rato porque me he levantado a las 5 y he estado elaborando esa modificación que les mostré. Y descansar un ratito, ahorita ya estoy bolsa. Está Sí, bien. Sí. Buenas. Entonces, ¿los grupos los mismos o otros? Los mismos nomás. No, ya no quiero estar armando grupos. ¿En qué eso es? Ingeniero, yo estoy sin grupo. Alex Ávila.
Sí, Puede ser donde tengo un amigo, ¿ya? ya. No sé, ayer alguien me escribió de que tenía novio en Dios, algo así. ¿Quién es? ¿Está ahí? ¿Hay o no hay? Bueno, hoy día veo que se han faltado 8 de ustedes. Y eso no está bueno. Voy a llamar a la lista. ¿Ya? Ayer tuve un problema familiar, pero ya lo solucioné. Me escribiste, sí, usaste el teléfono de tu mamá y me di cuenta. Vamos a llamar a la lista en forma rápida. ¿Ya? Que no, como sale el teléfono de operación. ¿Qué está pasando? Que están peleando mucho. ¿Está Villamil ahí?